La muerte del Papa. Estar en la creación de la experiencia es trascender toda dicotomía. Eso soñé una noche. Me lo decía John Cook y yo lo escuchaba con tal atención que mi sueño se trasladó a un plano de materialización. 2 días después, soñé que alguien me iba a regalar una revelación extraordinaria, cuando un par de manos tomaron mi cuello para intentar ahorcarme. Me desperté y vi el reloj. A esa misma hora, el Papa Juan Pablo I moría envenenado. Digo envenenado y no de un ataque cardíaco, porque así me lo dijo Cuauhtémoc. Después de la operación de Carey, este decidió separarse de su novia y la envió a un hotel. La muchacha me habló una tarde angustiada, confusa y llena de temor. Me pidió asilo en mi casa y yo accedí. Me contó de los santeros y de sus ceremonias llenas de sacrificios de animales, tambores, danzantes y rituales exóticos. La convencí de ir a operarse con el hermano de una serie de dolencias que eran claro testimonio de daños. Durante los días que vivió en mi casa, sentí que un fuego me quemaba el pecho y esperé expectante el día de la operación. Cuauhtémoc se negó a intervenirla. Ella es gran sacerdotisa de los santeros y está entregada de por vida, me dijo muy serio. No puedo intervenir en esos menesteres, añadió con firmeza. Se lo comuniqué a la muchacha y ella y su novio decidieron regresar a Nueva York. 2 días después, moría el Papa y a mí me quemaba el pecho. Pachita tampoco se sentía bien. Había ido a Toluca en compañía de sus hijos y en ese camino su presión sanguínea había subido hasta 240 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en el mundo? Que todo parece dirigirnos a una crisis. Me pregunté el miércoles al entrar al recinto de las operaciones. Pachita había decidido descansar de las consultas y se habían programado pocas operaciones para la noche. Nos preparamos para operar y la sesión transcurrió sin mayor percance. La niña sobreanestesiada ocupó la cama de operaciones para ser intervenida, de nueva cuenta, en su cerebro. Se paró por sí sola de su silla de ruedas y yo me asombré de su increíble desarrollo y crecimiento. En unas cuantas semanas había aumentado 10 centímetros de estatura y casi parecía un gigante para su corta edad. El cuchillo de monte penetró en su cráneo. El daño de Armando. Cuando cumplí 13 años, me habían enviado una Biblia desde Jerusalén de pastas de plata y bellísima caligrafía. Había decidido regalársela a Cuauhtémoc y a Pachita. El viernes siguiente llegué temprano a la casa de Pachita. La gente hacía cola. Y después Memo me dijo que de 76 consultas, el hermano solo había aceptado 20. Mi pecho ya no me quemaba y me acerqué al hermano para saludarlo. En el nombre de mi padre, yo te saludo. En el mismo nombre, yo te respondo, me contestó el hermano. ¿Cómo estás, mi cariñoso? Muy preocupado por la muerte del Papa. Lo mataron, Jacobo. Murió envenenado y es una señal. Está dicho que antes del final, los patriarcas de la Iglesia perecerán. Primero fue el de la ortodoxa y ahora el Papa. Yo no había oído que el jefe de la Iglesia rusa ortodoxa muriera, pero era cierto.
Con una separación de un mes, 2 líderes religiosos habían fallecido. Y eso no era coincidencia, como nada lo es. Ojalá, pensé, que la luz venza sobre la oscuridad. Te traje un regalo, dije mostrando el libro. Cuauhtémoc lo abrió y permaneció viendo una página unos instantes. Me pregunté si lo leía y entendía el hebreo, y como si hubiera leído mis pensamientos, me contestó: aquí hablan como lo hacemos tú y yo. ¿Entiendes hebreo?, le pregunté en voz alta. Volteó a verme y sonrió, y le pidió a T que le entregara el regalo a su materia. Gracias, hermano Jacobo. Me paré junto al hermano y lo acompañé durante las consultas. Como siempre, era asombrosa su capacidad bondadosa y su amor. La forma en la que el ser humano le era transparente y su capacidad de reconocer enfermedades, problemas emocionales y ataduras siempre me dejaba con una sensación de perplejidad y al mismo tiempo me confirmaba que a pesar de estar confinados dentro de un cuerpo, nuestros pensamientos afectan el espacio y son detectables por quienes han adquirido la capacidad de ver. En mi labor como psicofisiólogo, había llegado a la conclusión de que el cerebro era un campo energético que interactúa con la organización del espacio, por lo que todos vivimos imbuidos y somos parte de una red energética que nos comunica y nos entrelaza en una unidad concebible, teóricamente para mí y vivencialmente para Cuauhtémoc-Sin. Ahora veía que no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo crea y participa en esa red. Pero confieso que tales cuestiones energéticas son solo una aproximación lógica restringida, y con esa misma capacidad tienen poder y capacidad de explicar. Lo que realmente ocurre trasciende cualquier intento humano de explicación, y lo que iba a ver más adelante me lo confirmaría una vez más. Armando tenía un daño que se manifestaba por dolores muy intensos en su bajo vientre y en su pierna derecha. Era el 17º desde que había empezado en la obra del hermano, y hoy sería la 17ª operación a la que sería sometido. Cuauhtémoc le había pedido traer una aguililla, y después de nuestra conversación acerca de los líderes religiosos, el hermano le preguntó acerca del animal. Está afuera, dentro de una caja, le contestó Armando. Cuauhtémoc, en el cuerpo de Pachita, se dirigió hacia el águila y la sacó de su caja. Las garras del animal se aferraron a su antebrazo y lo hirieron. Cuando pudimos separar el ave del cuerpo de Pachita, noté varios orificios en el brazo de ésta. «Mira», me dijo. Esta águila tiene dentro al ser que molesta a Armando, y la prueba es que de las heridas que le hizo a mi materia no brota sangre. Era cierto. A pesar de que las garras del animal se habían introducido en el antebrazo dejando huellas terribles en el mismo, no brotaba sangre de las mismas. Recuerda, hermano Jacobo, me dijo Cuauhtémoc, cuando un animal hiere y no brota sangre de las heridas que produce, eso significa que el animal tiene un ser dentro. Recordé uno de los procedimientos que don Lucio utiliza para limpiar casas. Hace una mezcla de hierbas y las enciende para llenar de humo las habitaciones, y en casos graves utiliza lo que él llama seguros. Estos generalmente son gallos que se entierran en las entradas de la casa
y que se tragan los daños. También recordé lo que la novia de Carey me había descrito de las ceremonias de los santeros. Estos sacrifican animales después de un ritual en el que las bestias se apropian de los espíritus que se trabajarán en la ceremonia. A ver, hermano Jacobo, me dijo quisquillosamente Cuauhtémoc, ¿cómo explicas esto? Se refería a la ausencia de sangre de sus heridas. Yo creo, empecé diciendo con seguridad, que el animal tiene dos campos energéticos interactuantes y que la resultante de ambos cierra los poros de la piel de la víctima. Y bueno, continué, la verdad es que mi lógica no alcanza a explicar esto, ni nada de lo que he visto aquí. El hermano me miró con atención y me dijo que yo había cambiado mucho. Era cierto, jamás me había sentido igual, y mis procesos de pensamiento habían trascendido todo deseo de explicación concreta. Creía en Dios y tenía fe, y por fin había aceptado la supervivencia de la individualidad después de la muerte corporal, y todo lo que esto último implicaba. Deseé decirle al hermano que lo que más me había cambiado era su bondad y la de Pachita y la aceptación de la individualidad permanente. El aquí, el allá y el más allá son lo mismo, me dije para mí, recordando una frase memorable de don Lucio. Cuando me lo había dicho, no lo había entendido, y ahora ya era parte de mí. Si nos conservamos como individuos, es necesario fortalecer nuestra identidad. Si continuamos con nuestra labor, es necesario trabajar en lo más elevado. Si seguimos siendo, debemos hallar en nuestro interior la belleza y trabajar en su mantenimiento, continuidad y fortalecimiento. Quise decir todo eso en voz alta, pero solo acerté a murmurar un sí. Sí he cambiado. El hermano sabía lo que había pensado y me lo confirmó con una observación. Ahora tienes la fuerza, me dijo. No permitas que nadie te haga dudar de lo que has visto, y tú tampoco hagas lo mismo con tu prójimo. Sé fuerte y mantén tu propio yo frente a cualquiera. Así lo había hecho últimamente con tal convicción que me extrañaba cómo antes era tan fácil que alguien me hiciera caer. Así lo haré, le respondí con firmeza. Estábamos en las consultas, y nuestro diálogo salpicaba los momentos en los que alguien salía del recinto y el próximo enfermo penetraba al mismo. Cada vez era más fácil que yo me introdujera a la vivencia atemporal, y el recinto y las consultas, y sobre todo las operaciones, me estimulaban ese estado en el que lo único que existe es un presente eterno. Una mujer que había sido operada de sus ojos se acercó a Cuauhtémoc-Sin. Este me pidió mi linterna y alumbró los ojos de la señora. Estos eran verdes y difusos. La mujer dijo haber empezado a ver después de la operación, pero todavía sin detalles. El hermano extendió su brazo derecho y con la palma de su mano hacia arriba pareció esperar una materialización. Yo no noté nada concreto, pero la mano se movió en dirección a los ojos y pareció inyectar algo en ellos. La mujer reportó un incremento de la luz y el hermano me dijo que pronto podría ver con detalle. En ese momento, y por una asociación extraña, recordé que el hermano era incapaz de distinguir el lado derecho
del izquierdo. Yo me había preguntado la razón de esto y había pasado desde la consideración de una comunicación interhemisférica absolutamente fluida en el cerebro de Pachita, con la consiguiente mezcla de lo espacial con lo aespacial, de lo fantástico con lo lógico, de lo matemático con lo puramente intuitivo, hasta la consideración de ausencia de espacio en el hábitat del hermano, con la consiguiente ausencia de referencias direccionales. Yo no dudaba que el cerebro de Pachita tuviera absoluta fluidez de transmisión de señales callosas interhemisféricas y que el hermano viviera en una dimensión que trascendía el espacio, pero ambos pensamientos no eran suficientes para explicar la confusión direccional. El siguiente paciente interrumpió mis pensamientos. Era un hombre adulto, con expresión muy preocupada. El hermano lo conoció, y al verlo se emocionó y se entristeció. «Querido hermano», le dijo, «¿por qué estás en ese estado? Debes levantar tu vista y salir del orificio en el que te han metido. Sé que es por tu mujer y sé cuánto te duele. A mí mismo me lo hizo la Malinche. Recuerda su traición y mi dolor. Pero a pesar de eso, me levanté y con el alma rota, pero con voluntad de fierro, hice frente al invasor y defendí a mi pueblo. Estás triste y no ves futuro, pero yo te digo que existe y muy bello, y debes levantarte y andar recto. Tú eres muy luminoso y nada debe hacerte caer. Pon tu voluntad al frente y álzate. Ofrece tu pecho al destino y no dejes que algo así te derrumbe. El siguiente enfermo había sido abandonado por su mujer, llevándose a sus 5 hijos con ella. Cuauhtémoc se ofreció para visitar a la hembra y hacerla entrar en razón. Iré en espíritu, y tú, mientras tanto, espera. Antes del inicio de las operaciones, le pregunté a Cuauhtémoc acerca de la traición de la Malinche. Se emocionó con los barbados, me dijo. Así son las mujeres cuando les falta centro. D vino a informarle al hermano acerca de la lista de las operaciones, y éste le pidió que las dividiera en las de ojos, líquidos y sangre. Así debe ser el orden, hermano D. Yo observaba todas esas maniobras, y de pronto tuve la sensación más bella de familiaridad y ritual que recuerde. Siempre sucedía lo mismo. D venía y luego el hermano preguntaba por R. Y ella venía, trayendo los órganos para ser injertados y otras cosas que no he alcanzado a saber para qué son. Me sentí en mi hogar y la sensación de orden, tradición y ritual me envolvió como un perfume magnífico. La primera operación fue de ojos. Una muchacha joven se sentó en la silla del hermano. Me coloqué detrás de la silla y tomé la cabeza de la muchacha entre mis manos. Me sentí instantáneamente luminoso y energetizado. Volté a ver al hermano y le dije que lo quería mucho. No entendí lo que me contestó, y el resto de la sesión me mantuve con una sensación continua de alegría y paz. Después de varias operaciones de líquidos en niños, trajeron una muchacha joven. El hermano la vio y le preguntó por qué deseaba morir. La muchacha había sufrido un accidente de automóvil y había quedado semiparalizada.
Odiaba aquella ocasión y maldecía al chofer del automóvil accidentado. «No quiero vivir», le dijo al hermano. «No veo nada que me guste, ni nada que me satisface». El hermano la confortó y después, en un tono serio, la regañó. Quien sufre una enfermedad debe ser paciente, porque de otra forma no se cura. Debes dar gracias a Dios porque te conservó viva y dejar recriminaciones y maldiciones porque vuelven a uno, y eso no es respetar la vida. La muchacha tenía enfermo un riñón, y el hermano injertó un riñón de cadáver en sustitución del original. Yo ya había visto tantas operaciones similares que no me asombré y la consideré natural. El siguiente paciente era un famoso músico norteamericano. Su cuerpo flácido vivía en una silla de ruedas paralizado de todos sus miembros. Era la segunda vez que lo veía, y en esta, como la anterior, llegó acompañado de una comitiva muy ruidosa. Cuauhtémoc lo obligó a pararse de la silla y dar algunos pasos, ayudado de su hijo y una amiga. «Vamos a quitarle un tumor de su pulmón», dijo Cuauhtémoc. Acostamos a CH y el hermano hizo una incisión en su costado posterior derecho. El músico dijo que ya no sentía agua en su pulmón y pidió permiso para hacer una pregunta que yo traduje. ¿Pachita ha vivido varias vidas? Por supuesto, contestó el hermano, igual que todos nosotros. Al salir, le dije al hermano que siempre había sentido una diferencia entre los norteamericanos y los mexicanos. Así es, me confirmó. Los americanos son más sucios. La operación de Armando se había retrasado 2 semanas y estaba programada para el final de la sesión de hoy. Jamás me imaginé lo que vería y me preparé para la intervención de Armando de la misma forma en la que me preparaba para las demás. Obviamente, sin embargo, había una diferencia de sentimientos. Sentía hacia Armando un cariño muy especial y una cercanía de hermanos. A pesar de que el hermano lo había operado otras 16 ocasiones, sentí un poco de nerviosismo en Armando. Lo acostamos boca arriba y, como broma, le di las mismas instrucciones que a otros enfermos. Relaja tu cuerpo, respira profundamente y reza. Cuauhtémoc pidió una cadena de protección y Cande, el cuerpo de Pachita, y yo nos introdujimos en su centro. El hermano pidió a Dios por fuerzas y después abrió el vientre con unas tijeras. Enseguida hizo una incisión de 15 centímetros con el cuchillo. Armando no se quejaba y controlaba su dolor a través de respiraciones profundas. El hermano empezó a hurgar en el interior del cuerpo y a medida que profundizaba en el vientre, lanzaba exclamaciones de asombro. En cierto momento, dijo que allí adentro había exactamente lo que Armando más aborrecía. Me pidió mi mano y me hizo tocar algo alargado y de una consistencia repulsiva. «Sácalo, Jacobo». Yo empecé a tirar de aquello, mientras Cuauhtémoc chiflaba. Era el mismo chiflido que yo había oído en una ocasión cuando el hermano se enfrentó con una entidad oscura proveniente de Brasil. Yo había interpretado el chiflido como un medio para alejar la oscuridad, pero después de su operación, Armando me explicó que así llamaba Cuauhtémoc a su ejército, en caso de gran peligro.
Y aquello no era para menos. A medida que yo sacaba la cosa alargada, me daba cuenta y después confirmé que era una víbora. ¡Hipnotiza a esa víbora!, me ordenó Cuauhtémoc. Algo se apoderó de mí, sentí una fuerza sobrehumana y le empecé a hablar al animal. Víborita, vas a salir, víborita. Tiré y tiré, y aquello no terminaba de salir. Por fin saqué el extremo de la cabeza de la víbora y se la entregué a Candelaria, quien la recibió con un papel negro. Miré de reojo al animal y noté sus movimientos. Era repugnante e increíble haber sacado una víbora viva del vientre de un ser humano. Pero así era. Respiré profundamente mientras Candelaria vendaba a Armando. La cadena de protección seguía en su lugar y súbitamente el hermano llamó la atención de Candelaria. ¡Cuidado! ¡Que se escapa! La víbora había salido del papel y se dirigía hacia Armando. Con un movimiento rápido, Candelaria la atrapó y la guardó en el papel negro de protección. La sesión había terminado, y después de que Pachita regresó a su cuerpo, le recordé a T el encargo de entregarle a Pachita la Biblia, y lo hizo. Pachita miró las pastas y abrió el libro, y se extrañó de los caracteres hebreos. ¿Qué dice Jacobo? Tomé el libro por donde lo había abierto Pachita, y leí en hebreo antiguo. El hebreo resonaba en el recinto, y me di cuenta de que lo que leía no era azaroso, y significaba la terminación del libro que yo había empezado a escribir pensando que era yo, pero después comprendiendo que mi mano era solo un instrumento para dar a conocer lo que veía. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Murmullo de silencio. El observador es independiente, pero aquí ve a través de la lente de la actividad neuronal. El único equilibrio es la libertad. La inmortalidad no requiere ser buscada, se encuentra dada desde siempre. Por ello, la responsabilidad es alimentar de belleza el espíritu. La búsqueda es la armonía. El encuentro es con el ser esencial, aquel que trasciende cualquier impresión sensible. El mayor misterio es la experiencia. No existe el azar, no se toman decisiones. Todo está entrelazado dentro de una red hipercompleja de relaciones. El mundo es una matriz de interacciones entre conciencias. Todo es señal y enseñanza para el que sea capaz de despertar. Ninguna palabra que alguien nos comunica es azarosa. Todo funciona en dirección a la plenitud consciente y todo es lección por aprender. En el punto final, somos un solo ser. La experiencia religiosa es la plena aceptación de la existencia de un orden trascendente en el que no cabe el azar. Si la cuarta dimensión es el eterno presente,
La quinta es la de las relaciones humanas. La conciencia es el todo en cada instante del presente. Cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Cada imagen, sonido, sensación táctil, sabor, contiene todo el conocimiento. Siendo cada uno de nosotros la representación del estado total del universo en un instante dado, no se puede más que asegurar que nuestra esencia es la perfección. El cerebro es el matraz cabalístico del ser. El observador es una personita que se escandaliza por las estupideces que el cuerpo hace. El mundo real se localiza más allá del pensamiento. Desde el punto de vista lógico, todo puede llevarse al sinsentido. Por ello, la verdadera vida trasciende la razón. En el despertar, se van abandonando antiguas ilusiones hasta encontrar lo incambiable, lo sin nombre, lo eterno. El encuentro con uno mismo es la eternidad. Ningún placer temporal se acepta como real cuando el ser se ha visto a sí mismo. En un nivel de conciencia se habla con el hombre, en otro con el mundo, y cada sonido adquiere significado. Este es el verdadero sentido de la sincronicidad. El diálogo total con el mundo trasciende toda lógica estructurada y es una función del verdadero observador. La sincronicidad siempre está. Solo se requiere despertar para darse cuenta de su existencia. Nada que no provenga de la experiencia directa puede ser considerado como verdadero conocimiento. La libertad interna es esencial para reconocer la sabiduría del universo. Sin ella, todo se introduciría una estructura limitante. Todo es transformación, y el pensamiento aparece desde la primera interfase del espacio con el cerebro. Al ponernos en contacto con un nuevo nivel de la realidad, tendemos a vislumbrarlo a través de la lente de nuestra historia personal. Lo que es en sí mismo no puede ser conocido mientras no se trasciende la genética y la historia personal. Los símbolos, el lenguaje, el pensamiento y la experiencia en sí dependen y están dados por las morfologías energéticas de campos en interacción. En el silencio está la respuesta. El asombro de la creación de la experiencia es el asombro por todo. Bella energía es el pensamiento en la esencia, bella porque contacta con el ser. La conciencia de unidad con el todo se puede adquirir como se adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad de cuerpo y unidad del todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento.
todo se transforma a través nuestro y adquiere forma. Por ello, el amor es la creación más absoluta. Sentirse siendo es el mejor de todos los sentimientos. Al caminar, nos pisamos a nosotros mismos. Pachita. Pachita fue una de las más grandes chamanes de México. Este libro describe las experiencias que el autor tuvo la oportunidad de vivir al lado de esta extraordinaria mujer, cuyo único motivo para vivir era ayudar a su prójimo. Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía. Era capaz de realizar operaciones quirúrgicas, tales como trasplantes de órganos, en las cuales objetos y órganos biológicos se materializaban a partir de la latiz del espacio-tiempo. No existe parte alguna de este libro que haya sido resultado de la fantasía o la imaginación. Lo que el autor escribe sucedió exactamente tal y como este libro lo describe. Es un libro verídico, irreal en su totalidad y en todos sus detalles. Muchísimas gracias por quedarte a leer esta última parte de este extraordinario libro. Te mando un abrazo con mucho cariño.